¿Sabías que en Estados Unidos la inversión pasiva ya supera a la inversión activa o tradicional? Cada vez más gente invierte en fondos indexados y ETFs, y el dinero invertido de forma indexada supera ya los 17 trillones americanos de dólares. Unas cifras que, para que te hagas una idea, suponen aproximadamente unas 12 veces el PIB de la economía española. Es decir, que hablamos de muchísima pasta. Pero el problema está en que muchas personas, pese a invertir de forma pasiva, no saben elegir el mejor fondo indexado o ETF que se ajuste a sus necesidades, y es por eso que acaban perdiendo dinero. En este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para que puedas elegir los mejores fondos indexados y ETFs y así obtener buenas rentabilidades. Y además quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir cómo puedes invertir en estos productos según tu país y también te diré algunos de mis fondos indexados y ETFs preferidos. El primer factor que debes tener en cuenta a la hora de elegir un buen fondo indexado o ETF es el índice de referencia. Y es que los fondos indexados y ETFs tienen el objetivo de replicar un índice bursátil, de copiar sus resultados. Así que si tú inviertes en un fondo indexado o ETF que invierte en malas compañías o en compañías que obtienen malos resultados en bolsa, pues perderás dinero. Así de simple. Mientras que, por otro lado, si tú inviertes en un fondo indexado o en un ETF que replica a un índice que tiene buenas compañías, unas compañías que obtienen buenos resultados en bolsa, pues tú obtendrás buenas rentabilidades. Y es que no es lo mismo, por ejemplo, invertir en el índice IBEX 35, que recoge las 35 empresas más líquidas del mercado español, que hacerlo, por ejemplo, en el S&P 500, que incluye las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos, la primera potencia mundial. Como ves, invirtiendo en estos dos índices durante los últimos años hubieras obtenido resultados muy diferentes. Vale, Carlos, ¿y cuáles son los mejores índices para invertir? Pues esto dependerá de lo que busques como inversor y luego te haré un listado de cuáles son mis índices preferidos. Pero por ahora te dejo este listado en pantalla para que tengas en mente cuáles son los principales índices bursátiles a nivel mundial. Una vez elegido el índice de referencia, también hay que tener en cuenta otros factores, ya que hay muchos fondos indexados que replican el mismo índice bursátil, pero luego obtienen resultados muy diferentes. Como veis en este ejemplo, aquí hay 5 fondos que replican al índice S&P 500 y sus resultados no tienen nada que ver. De hecho, si miramos por ejemplo los resultados del fondo indexado 1, podemos ver cómo este en 5 años ha obtenido un 27% menos de rentabilidad que lo que sería la rentabilidad del índice S&P 500. Lo que significaría estar perdiendo más de 5 puntos porcentuales al año de rentabilidad frente al índice. Mientras que, por otro lado, si miramos el mejor fondo indexado, el fondo indexado número 5, pues este durante estos 5 años ha conseguido obtener una rentabilidad superior a la del índice S&P 500. Vale, Carlos, pero hemos dicho que los fondos indexados replican el comportamiento de un índice bursátil, ¿verdad? Así que deberían obtener una rentabilidad muy similar o prácticamente igual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay algunos fondos que obtienen mejores rentabilidades que el índice y otros que obtienen peores rentabilidades? ¿A qué se deben estas grandes diferencias y cómo podemos elegir el mejor fondo indexado o ETF? Pues en primer lugar tienes que tener en cuenta las comisiones que cobra el fondo indexado o el ETF. Este es uno de los factores más importantes y decisivos y que afectan a tu rentabilidad. Este es uno de los factores más importantes que provocan que las rentabilidades de los fondos y ETFs se desmarquen de las rentabilidades de los índices bursátiles. Y obviamente, pues cuantas más comisiones tenga un fondo o un ETF, menor será la rentabilidad que tú obtienes, ya que estarás perdiendo dinero en comisiones. Así que como primer consejo te diría que elijas fondos indexados y ETFs con las menores comisiones posibles. El segundo factor que debes tener muy en cuenta para elegir el mejor fondo indexado o ETF es su política de dividendos, es decir, si reparte dividendos o no. Cuando un fondo o un ETF reparte los dividendos que cobra de las empresas a sus partícipes, es decir, a los inversores, decimos que ese fondo es un fondo de distribución o de reparto. Mientras que si el fondo no reparte esos dividendos y se quedan dentro del propio vehículo de inversión para recomprar más acciones, pues en ese caso estamos hablando de un fondo de acumulación. Pues bien, en esta tabla, para comparar los resultados de los diferentes fondos indexados respecto al S&P 500, estamos cogiendo el índice S&P 500 Total Return, que sería el resultado del S&P 500 teniendo en cuenta tanto la revalorización de las compañías en bolsa como los dividendos que han repartido.
Y eso pues hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir los diferentes fondos con los cuales estamos comparando este índice, ya que por ejemplo para este fondo de distribución de Pictet, a la hora de calcular su rentabilidad no se está teniendo en cuenta el reparto de dividendos, sino que simplemente se está teniendo en cuenta lo que sería el valor liquidativo de las participaciones del fondo. Por lo tanto, si comparamos este fondo con el S&P 500 Total Return, sería una comparación injusta, ya que en el primer caso estamos teniendo en cuenta el precio y los dividendos repartidos, y en el segundo caso solo estamos teniendo en cuenta lo que sería la evolución del precio de las participaciones del fondo, y no tenemos en cuenta los dividendos que han cobrado los inversores de ese fondo de inversión. Vale, Carlos, pero ¿y qué es mejor? ¿Un fondo de acumulación, es decir, un fondo que no reparta dividendos, o un fondo de distribución, es decir, que reparta dividendos? Pues aunque la idea de cobrar dividendos por tus inversiones en fondos indexados y ETFs te pueda resultar interesante, según mi opinión, suele ser mucho más recomendable utilizar fondos de acumulación. Y es que en los fondos de distribución, cuando tú cobres dividendos, deberás pagar impuestos por ello. Deberás pagar impuestos sobre esas ganancias. En España deberás pagar entre un 19 y un 27% de impuestos. Mientras que en el caso de los fondos de acumulación, al no recibir esos dividendos, pues no deberás pagar esos impuestos. En ese caso, el dinero se quedará invertido en el fondo de inversión, te comprarán nuevas acciones con ese dinero y eso lo que hará será hacer crecer aún más tu capital. Y ya por último, para que puedas elegir un buen fondo indexado o ETF, hay un tercer factor crucial que debes tener muy presente, que es la divisa. Cuando tú inviertes en un fondo, tienes tres formas para hacerlo. En primer lugar, puedes comprar un fondo en su moneda local, es decir, invertir en un fondo en la moneda del país en el que invierte. En este caso, por ejemplo, si yo soy un inversor español y estoy invirtiendo en el S&P 500, pues un fondo con moneda local sería un fondo en dólares, puesto que las compañías del S&P 500 cotizan en dólares. La segunda opción sería invertir en un fondo que esté denominado en la moneda de tu país. Es decir, que para este ejemplo, si yo por ejemplo soy un inversor que vive en Europa o en España y quiero invertir en el S&P 500, pues que ese fondo esté en euros. Y luego la tercera opción sería invertir en un fondo o ETF con cobertura de divisa. Es decir, invertir en un producto de inversión en el cual no te afecte el tipo de cambio. Da igual lo que pase con el euro y con el dólar, que tú estarás cubierto de ese riesgo. Una práctica, la de cubrir el tipo de cambio, que por supuesto no es gratis y que tiene unos costes extra. Y es por eso que en este tipo de estrategias donde inviertes en bolsa a largo plazo no suele aplicarse, ya que suele lastrar bastante la rentabilidad. Entonces, volviendo a la tabla anterior y hablando sobre las divisas, lo primero que debes saber es que tú no puedes comparar un fondo o un ETF denominado en euros con un fondo en dólares, ya que los resultados no tendrán nada que ver por el efecto divisa. Y es precisamente por este hecho, por el efecto divisa, que estos dos fondos denominados en euros que tenemos por aquí abajo han obtenido mejores resultados que este fondo del S&P 500 que está denominado en dólares. Y es que tienes que tener presente que cuando tú inviertes en un fondo extranjero, como es en este caso el S&P 500 desde España, tu rentabilidad depende de dos factores. En primer lugar, por supuesto, está el factor del comportamiento de las compañías, cómo se comporten esas empresas en bolsa, pero por otro lado, cuando tú inviertes en un fondo extranjero, tu rentabilidad también depende de un segundo factor, que sería del tipo de cambio, en este caso del euro dólar. Y como se puede apreciar en este gráfico, durante el periodo de 5 años analizado, el dólar se ha apreciado respecto al euro, o lo que es lo mismo, el euro ha perdido valor frente al dólar. Por lo tanto, cuando tú decidiste invertir en S&P 500 hace 5 años y cambiaste tus euros por dólares, has salido ganando, ya que cambiaste euros por dólares y ahora esos dólares valen más. Y es precisamente por este motivo, por esa revalorización del dólar frente al euro, que los fondos que están denominados en euros en esta tabla muestran unas rentabilidades superiores que los fondos en dólares. Vale, sé que esto de la divisa puede ser un poco lío. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Invertir en euros o en dólares? ¿Qué divisa escogemos a la hora de invertir en un fondo indexado o ETF? Pues aquí la respuesta es muy sencilla. Es que realmente cuando tú inviertes en un fondo extranjero, cuando por ejemplo tú inviertes en S&P 500 desde España, en realidad te da igual si inviertes en euros o en dólares, ya que de igual forma estarás expuesto al tipo de cambio. Y lo único que cambiará es quién realiza el cambio de divisa. Cuando tú inviertes un fondo que está denominado
denominado en euros, es el propio fondo de inversión el que realiza el cambio de divisa por ti. Es decir, tú le das el dinero en euros y ese fondo, como tiene que invertir en empresas del S&P 500, en empresas que cotizan en dólares, pues debe cambiar tus euros a dólares para poder comprar esas acciones. Mientras que, por otro lado, si tú inviertes en un fondo que está denominado en dólares, pues tú el dinero ya se lo das al fondo de inversión en dólares. Es decir, que por ejemplo tú tienes en tu cuenta bancaria euros, pides cambiarlos a dólares y entonces inviertes en un fondo que está denominado en dólares. Y el fondo pues simplemente tiene que coger esos dólares e invertirlos en empresas de Estados Unidos que ya cotizan en esa divisa. En definitiva, que el rendimiento de comprar un fondo en euros o en dólares debería ser prácticamente igual para ti, ya que lo único que cambia entre un fondo y otro es quien realiza el cambio de divisa, si lo haces tú o lo hace el fondo de inversión. De esta forma, para un inversor que esté en España, lo normal será comprar fondos denominados en euros, ya que normalmente suele ser más cómodo no tener que preocuparte tú de hacer los cambios de divisa, y de esta forma invertirás de forma más sencilla y también será mucho más práctico. Sin embargo, si tú, por ejemplo, estás en España pero tienes dólares porque quizás una parte de tus ingresos pues los cobres en dólares, en ese caso pues quizá te interesa utilizar un fondo en dólares, puesto que no tendrás que preocuparte por el cambio de divisa y simplemente cogerás esos dólares que tú tienes y los invertirás en dicho fondo. Luego, aparte de estos puntos que hemos visto, para elegir un buen fondo indexado y ETF también habría otros factores a considerar, como por ejemplo serían la gestora del fondo, cuál es el tracking error de ese producto de inversión o también cuál es su liquidez. Pero no te preocupes porque hemos visto lo más importante y si inviertes en algunos de los fondos indexados o ETFs que hemos visto en este canal, no te preocupes porque cumplen de sobra ese filtro de calidad. Al igual que también cumple con el filtro de calidad este canal, que está deseando que te suscribas y que actives las notificaciones para apoyar el contenido. Y ya sabéis lo que dicen, lo prometido es deuda, así que por aquí os comparto cuáles son los mejores ETFs y fondos indexados, o al menos mis preferidos, si tuviera que invertir de forma sencilla y eficiente en renta variable a largo plazo. Aquí tenéis mi selección de los mejores fondos indexados y ETFs y también de los mejores brokers que podéis utilizar según vuestro país para invertir en ellos. Os dejo por aquí abajo en la descripción los descuentos en comisiones para los diferentes brokers. Por supuesto, aquí habría otras opciones también igualmente válidas. Hay muchos productos de inversión que son muy similares, pero si yo tuviera que elegir un único producto de inversión para invertir en renta variable y hacer crecer mi capital en los próximos años, optaría por estos fondos indexados y ETFs. Ahora ya sabes, como para elegir el mejor fondo indexado y ETF para invertir, sobre todo tienes que tener en cuenta cuál es su índice de referencia, cuáles son sus comisiones, su política de dividendos y también el efecto divisa. Y además ya conoces algunos de los mejores fondos indexados y ETFs y qué brokers utilizar para empezar a invertir y hacer crecer tu capital. Así que espero de todo corazón que esta información te ayude a tomar mejores decisiones, a elegir mejor un producto de inversión y por supuesto a prosperar financieramente. Recuerda que tienes todos los enlaces y descuentos para empezar a invertir en la descripción del vídeo, también que puedes dejar tus dudas y sugerencias en los comentarios. Suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!